y hoy vamos a empezar una nueva serie que se titula Las primeras herejías. ¿Hay herejías ahora? Por supuesto que sí, amados. ¿Hubo herejías hace 2000 años cuando nació la fe? Por supuesto que sí, amados. Por supuesto que sí. Entonces, por esto esta serie de temas va a llevar, amados, este enfoque. Las primeras herejías, cómo se desarrollaron, quiénes fueron los padres de estas herejías y qué impacto tuvo, amados, sobre la verdadera fe dada en español a los santos, dada a los kadoshim, amados aquí. Así que el primer tema de esta serie se titula el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo, amados? El gnosticismo, amados, es algo un poquito complejo, pero vamos a explicarlo lo más breve posible. Además de que, amados, el gnosticismo perdura hasta nuestros días. Tú puedes caminar en la calle y vas a ver algunos letreros donde aparece esta doctrina que es el gnosticismo, y hay mucha gente que se dedica actualmente a esto. Pero esto no es nuevo, amados. El gnosticismo, ahorita vamos a ver de dónde surge, cómo es que surge y todo ello, y qué es el gnosticismo. Porque esto, amados aquí, esto por encima de cualquier otra herejía, elegí este tema en primer lugar por encima de otros, amados, porque estos, amados aquí, el gnosticismo por encima de cualquier herejía que hubo en el primer siglo, amados, y en el segundo siglo, fue lo que más, amados aquí, impactó la fe de los verdaderos creyentes. Por encima de cualquier cosa, de cualquier otra herejía, el gnosticismo, amados, fue la corriente más peligrosa, que perdió más personas, es un decir, en el primer siglo y en el segundo siglo, amados. El gnosticismo, amados, este movimiento, el gnosticismo, toma su fuerza, amados, a mitad del siglo segundo, sobre todo, y en el siglo tercero. A mitad del siglo segundo y en el siglo tercero es cuando se levanta con más fuerza este movimiento llamado gnosticismo, amados. Pero en sí, ¿qué es el gnosticismo, amados? El gnosticismo, amados, es la conjugación de algo conocido como gnosis y cristianismo. Gnosis y cristianismo. Gnosis en griego significa conocimiento, amados. El conocimiento, y ahorita vamos a ver qué clase de conocimiento, cuál es el conocimiento al que se refiere la gnosis y el cristianismo. Y entonces la mezcla de los dos se traduce como gnosticismo, amados. Eso es el gnosticismo, la mezcla de gnosis y cristianismo, la mezcla de las filosofías de Grecia y de otros movimientos en el mundo con el cristianismo. Pero ahorita vamos a explicarlo con más detalle, amados, para que tú lo puedas entender de la mejor forma posible, amados. Y entonces, amados, el gnosticismo, amados, surge con la idea. Vamos a ver la doctrina completa, por decirlo así, pero el gnosticismo surge con la idea, amados, o enseña que el hombre, amados aquí, o la gran mayoría de las personas son seres espirituales, y que el cuerpo que tienen, lo material, el cuerpo que tenemos y todo lo que vemos que conforma el mundo material, amados, es una cárcel. Eso es lo primero que enseña el gnosticismo, que todo el mundo material, incluyendo el cuerpo del ser humano, es una cárcel, amados, y por lo tanto el hombre tiene que salir de esa cárcel para poder reencontrarse con su verdadero origen, amados. Esa es la esencia del gnosticismo, pero lo vamos a explicar con más detalle, amados, aquí. Entonces, por eso, amados, los gnósticos, o se traduce también como conocedores, los gnósticos o conocedores son supuestamente todos aquellos que albergan los conocimientos que pueden hacer que el hombre regrese a su verdadero nivel espiritual que perdió hace 6000 años. Y en ese caso hace 4000 años cuando surgió hace 2000 años. Entonces los supuestos gnósticos o los conocedores, como se traduce, son aquellos que supuestamente tienen los conocimientos necesarios y son los únicos con el conocimiento verdadero para poder así hacer que el hombre regrese, amados aquí, a el lugar que le corresponde supuestamente, amados aquí. Y es por eso, amados, que el gnosticismo hace que el hombre, amados aquí, responda supuestamente o tenga la respuesta a preguntas, amados aquí, que son muy importantes. Por ejemplo, ¿quién soy yo realmente? Eso es lo que el gnosticismo enseña supuestamente a descubrir al hombre. ¿Quién es el hombre realmente? ¿De dónde viene el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿De dónde viene el hombre?
¿Qué relación tiene con la divinidad? Y ahorita vamos a ver, aprender algo muy interesante sobre esto, amados. Entonces, repito, amados, el gnosticismo o los gnósticos se creen los únicos, amados, aquí con el conocimiento verdadero, con el conocimiento absoluto y con el conocimiento verdadero para hacer que el hombre regrese a su creador. Entonces, esto lo vamos a explicar más adelante, qué clase de conocimientos creen poseer. Y entonces ellos dicen, este es el conocimiento verdadero, lo único que hará al hombre es regresar a su verdadero origen. Y entonces por eso ellos dicen, nosotros enseñamos al hombre a entender quién es él realmente, quién es él como ser humano realmente, de dónde viene el ser humano y qué relación tiene con la divinidad y cómo conseguirá el hombre regresar al estado que perdió, al estado espiritual que perdió. En otras palabras, cómo alcanzar el hombre la verdadera salvación, porque ellos decían, lo que enseñan los discípulos de Yeshua es una mentira. Entonces nosotros enseñaremos la verdadera salvación. Lo que enseñó Pablo está mal, lo que enseñó Pedro, Kefa, etcétera, está mal. Nosotros tenemos el verdadero conocimiento de cómo alcanzar la salvación. Y por eso, amados, el tema se llama las primeras herejías, el gnosticismo. ¿Qué se traduce entonces hasta acá, amados, como una herejía? Una forma diferente de alcanzar la salvación que no enseñó Yeshua. Eso es una herejía. La forma contraria, una forma diferente, una forma aleatoria de cómo alcanzar la salvación, cómo el hombre puede alcanzar la salvación. Eso se traduce como herejía, amados. Hay una sola fe dada, amados, aquí a los creyentes en Yeshua. Efesios capítulo 4, amados, nos habla de que existe una sola fe, amados, una sola fe y no dos, ni tres, ni cuatro. Además de que también la carta de Judas, que también ya platicamos de ella hace algunos días, amados, nos enseña que los creyentes deberían de contender con la fe. ¿Y por qué Judas está hablando esto? Porque en su tiempo se estaba levantando algo llamado gnosticismo, amados. Los creyentes gnósticos. Ahorita vamos a ver qué concepto tenían ellos de Yeshua, qué concepto tenían ellos de la Torá, qué concepto tenían ellos inclusive del Elohim mismo, amados. Cosas muy tremendas, muy interesantes, pero además de esto, amados, yo les quiero, amados, aquí hacer entender, sobre todo, amados, les quiero hacer entender a través de este tema, amados, que ustedes puedan reconocer, amados, de dónde surgen muchas doctrinas que existen actualmente, amados. No solamente hace 2000 años, amados, sino actualmente siguen vigentes esas doctrinas y esa influencia del gnosticismo, amados. Entonces, por eso, veíamos en la carta de Judas algo muy importante, amados, sobre cómo, amados, aquí el Eterno bendito sea, el Elohim de Israel, amados, aquí quiere que nosotros contendamos con la fe, quiere que nosotros seamos realmente sabios, amados, para discernir sus mensajes, para saber qué es lo que viene de Él y qué es, amados, aquí algo que no viene de Él. Y entonces vamos a Efesios capítulo 4, amados. Efesios, la carta a los Efesios capítulo 4, amados, de la cual también ya hemos hablado en otras ocasiones también ampliamente, amados. Entonces, Efesios capítulo 4, amados. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, amados, donde se nos enseña que existe una sola fe, amados. Una sola fe. Efesios capítulo 4, amados, aquí. Les decía, amados, esto del gnosticismo surge hace 2000 años, pero es algo que, amados, aquí influenció drásticamente a los creyentes de ese tiempo, amados. Los engañó en pocas palabras y es algo que sigue teniendo efecto lamentablemente hacia nuestros días, amados. Y en Efesios, amados, capítulo 4, verso 4 en adelante, dice lo siguiente, amados, aquí espero que lo tengan frente a ustedes. Dice de la siguiente forma, amados: un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un tevilá, una inmersión, un Señor, una fe, un tevilá, un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, hasta ahí, amados, aquí.
Entonces, vemos esto claramente, amados, que los enviados se encargaban, amados, aquí claramente de refutar las doctrinas que estaban saliendo en esos días, amados, porque estaban saliendo bastantes formas de supuestamente entender la fe en el Mesías, pero repito, eran herejías. ¿Y cómo entonces, amados, se traduce una herejía? Como algo que muestra una forma de salvación al hombre diferente a la que enseña la Escritura y a la que enseñó, por supuesto, nuestro Mesías, amados. Entonces, por eso, amados, aquí, supuestamente el gnosticismo enseñaba al hombre a entender quién era él, de dónde venía y cuál era su relación con la divinidad, además de que cómo podría regresar o alcanzar la salvación, amados, aquí. Entonces, por eso, amados, ¿qué es entonces la gnosis? Repito, amados, aquí, ¿qué es gnosticismo? Gnosticismo es la mezcla de gnosis, que significa conocimiento, con cristianismo. Entonces, gnosis, que es conocimiento en griego, con mezcla de cristianismo, una fe alejada de la fe hebrea. Pero además de eso, amados, en la gnosis se entiende como los conocimientos esotéricos. La gnosis es el conocimiento esotérico procedente de Egipto, del Mediterráneo, de Mesopotamia, de Babilonia, de la India, y entonces, amados, aquí también de la filosofía griega, de la filosofía de Platón, de la filosofía griega, y de conocimientos de los llamados órficos. Los órficos son griegos, pero también con una secta medio extraña en Grecia. Entonces, ahora también sobre algunas enseñanzas orientales, etc. En resumen, amados, el gnosticismo o la gnosis es en sí la mezcla de conocimientos del paganismo, conocimientos esotéricos del paganismo. Para no hacerle tan complicado el tema, amados, a cada uno de ustedes, la gnosis es el conjunto de conocimientos del paganismo, de Egipto, de la religión de Egipto, de la religión de Grecia, de la religión de Medio Oriente, de la religión del Mediterráneo, de la religión también de la India, de Mesopotamia, etc. De todas las culturas antiguas, amados, aquí, la gnosis es la mezcla de todos esos conocimientos. Y además de eso, la fe en Yeshua la toma y como resultado surge el gnosticismo. La mezcla de gnosis de todas esas culturas con la fe judía, pero en Yeshua, da como resultado el gnosticismo, amados. Eso es el gnosticismo, es lo que tú ves actualmente. Y les decía, puedes caminar en las calles de cualquier ciudad y ver anuncios del gnosticismo, amados. Eso es en sí el gnosticismo. El gnosticismo, amados, aquí, creía entonces, amados, aquí, en un ser, en una divinidad, por decirlo así, pero en un ser, amados, aquí, que era inferior a un Dios creador sobre todas las cosas. Por eso es una herejía el gnosticismo. El gnosticismo entonces, amados, creía en un ser superior sobre todas las cosas, en un creador del universo, en un ser poderoso, en un ser supremo. Pero abajo de ese ser supremo había otro ser, un ser divino, un ser que había creado este mundo. Eso creen él, amados. Ahorita lo van a entender poco a poco. Entonces, amados, aquí el gnosticismo o la gnosis cree en un segundo Dios, cree en un Dios superior sobre todas las cosas, pero además cree en otro Dios, en un Dios que creó la materia. A ese Dios que creó la materia se le conoce como demiurgo. Si quieren anotar los términos está bien, sino solamente entender los conceptos. El demiurgo es el causante del mundo que conocemos. El demiurgo es el causante de la materia, es el causante de todo lo físico que conocemos. Él es el demiurgo, es el ser abajo del Elohim, por decirlo así. ¿Cuál es lo importante para nosotros y cuál es lo peligroso para nosotros? Que el demiurgo para el gnosticismo es el Dios de Israel. El demiurgo, el ser inferior al Dios que creó todas las cosas, para los gnósticos es el Dios de Israel. Es Elohim, el Dios de Israel, el que dio la Torá en el monte Sinaí. Para ellos, Él es el ser inferior, no es el ser superior para los gnósticos. Para ellos es el ser inferior, pero además de eso, más que ser inferior, para ellos es el Dios malo, es el Dios lleno de maldad, es el Dios material. Para los gnósticos, la materia es lo peor que puede existir. Para los gnósticos, el materialismo es lo peor que puede existir. La materia, el mundo creado, es lo peor que puede existir. Este mundo es lo peor que para ellos existe. Y el creador de este mundo, para ellos, es
El Dios de Israel, el Dios que creó la Torá, el Dios que dio la Torá, el Dios de Israel para ellos es lo peor que puede existir, amados aquí. Por eso es lo peligroso, amados, y por eso es una herejía, amados aquí. Los judíos, amados aquí, por un tiempo adoptaron pensamientos gnósticos, por llamarlo así, amados aquí. Judíos que no creían en Yeshua como el Mesías adoptaron pensamientos gnósticos, y eso también, amados, lo reflejaron en mucha literatura. Por eso hay que tener mucho cuidado al leer libros, amados aquí. Y entonces los judíos que creían en esto, en el gnosticismo, amados aquí, ellos creían, amados, en esto principalmente. Punto número 1, ¿qué creían los judíos gnósticos? Que, repito, no creían en Yeshua. Ellos creían, amados aquí, en una diferencia clara entre el espíritu y la materia. Ellos creían que existía una diferencia clara entre espíritu y el cuerpo y la materia, amados aquí. Y que este mundo solamente era una copia del verdadero mundo, de un mundo celestial, de un mundo superior. Este mundo entonces para los judíos gnósticos, amados, era solamente una copia del verdadero mundo, de un mundo superior, de un mundo real. Este mundo era un mundo de fantasía, en pocas palabras. Ellos también creían, los judíos gnósticos, amados, creían en la inmortalidad del alma y la división del alma. Creían, amados, aquí también en una nueva interpretación de Génesis. Ellos también dieron una nueva interpretación al Génesis, al libro de Génesis, a la creación, en un sistema de dualidad. ¿Qué significa esto? Que existieron dos creadores en Génesis. El Dios supremo que les decía, amados, un Dios sobre todas las cosas, y un Dios, un Elohim, creador de la materia. Un Elohim, amados aquí. Ahorita vamos a ver qué clase de cosas pensaban estas personas, que hasta la fecha lo piensan, y que, amados aquí, influenció, les repito, en gran manera, amados aquí, a los creyentes del primer siglo. Entonces ellos creían en dos dioses, un Dios celestial, total y poderoso, y un Dios menor, y ese era el Dios de Israel. Entonces, por eso, amados, creían en dos poderes en el cielo, un Dios, por decirlo así, que creó todo lo que vemos, y un Dios que creó por encima, o más bien un Dios que estaba por encima de ese Dios que creó esta tierra, amados aquí. Entonces, ahora bien, amados, eso creían los judíos de ese entonces, amados. Ahora bien, ¿cuál es, amados aquí, la base del llamado de la gnosis, amados? ¿Cuál es la base de la gnosis? Eso es muy importante que lo entiendan, amados, sobre todo los ajín, que se meten a estudiar otro tipo de libros, de literatura, y como les he comentado, después lo vamos a ver, amados, empezar a estudiar libros llamados apócrifos, los llamados evangelios apócrifos, porque existen evangelios que hablan de esto, del gnosticismo, amados. Uno de esos evangelios es el evangelio de Tomás. ¿Tú lo has escuchado? El evangelio de Tomás es un libro con tendencia gnóstica. El que escribió el evangelio de Tomás era un creyente gnóstico. Creía en Yeshua, pero era gnóstico, o sea, creía en todas estas cosas, y eso las plasma en su evangelio. Y entonces la gente, cuando empieza a veces, amados, a querer ir más allá, cuando no debe ni puede, entonces empieza a tomar libros que no tienen nada que ver, amados, con la Escritura, y empiezan a tomar evangelios que no tienen nada que ver con la Escritura. Uno de ellos, el evangelio de Tomás, amados, que es un evangelio gnóstico, de los creyentes gnósticos, amados. Entonces, ¿qué creía la gnosis? ¿En qué se resumía la gnosis? La gnosis creía, amados, aquí, para empezar, amados, en la divinidad, y entonces le explicaba, así como les acabo de comentar hace un momento, creían en dos dioses para empezar. Los gnósticos creían ¿en qué? Creían en dos dioses, un Dios supremo y un Dios malo, el Dios de Israel. ¿En qué más creían, amados? Creían, amados, aquí, en un origen del mundo diferente a como lo narra Génesis. Un origen del mundo diferente, y a eso se le llama cosmología y astrología. Cosmología, la creación del mundo, pero de una forma diferente. También creían, amados, aquí, en los seres intermedios, o también llamados ángeles, y por eso el gnosticismo cree en angelología. El gnosticismo cree en la angelología, es un decir, ellos creen que el Eterno creó seres intermedios, que son los ángeles, y esos seres intermedios actúan directamente con la creación. Por eso estudian los ángeles, la angelología. También estudian al hombre, pero desde otra perspectiva, y le llaman antropología. Y estudian, amados aquí, el modo como éste debe salvarse.
cómo el hombre debe salvarse, por supuesto diferente a cómo la Escritura lo enseña. Esto es, en resumen, la gnosis. ¿Qué enseña entonces la gnosis, amados? La divinidad dividida en dos, un Dios supremo y un Dios inferior, el Dios de Israel. Enseña un origen del mundo diferente a como lo entendemos. Enseña la interacción de ángeles con esta creación. Y sabes que muchos pastores y muchas gentes enseñan esto, enseñan que los ángeles intervienen directamente en todo. Eso se llama angelología. Y para eso es este tema, amados, para que tú disciernas con conocimiento cuando escuches cosas extrañas, amados. Angelología o neumatología se conoce como el estudio de seres ángeles, seres intermedios, por decirlo así, que actúan con el hombre y estudian también entonces un modo diferente de salvarse. Esto es, en resumen, la gnosis, amados aquí. Ahora bien, amados, el gnosticismo, ya entrando en el tema, amados, el gnosticismo enseña claramente, amados, que el hombre, amados, aquí tiene un Dios supremo, por supuesto, amados, pero a la vez, amados, ese Dios supremo tuvo una pareja desde el principio. Esto, amados, aquí hoy no lo voy a ministrar sobre el Evangelio de Juan, pero tiene algo que ver con esto, amados. El Evangelio de Juan es el Evangelio más tardío de los 4 evangelios sinópticos. El Evangelio de Juan se escribió en el año 100, cuando el gnosticismo ya había salido, amados. Y es importante que discernan muchas cosas sobre los llamados, repito, evangelios apócrifos. ¿Qué cree entonces el gnosticismo? El gnosticismo cree en un Dios superior, en un Dios supremo. Pero ese Dios supremo, entonces también, amados, aquí tenía una pareja en el principio, antes de este mundo. Ese Dios supremo tenía una pareja, y tenía una pareja, amados aquí, que era a la vez como su pensamiento. Y entonces, amados aquí, ese pensamiento, amados aquí, se hizo material. Eso cree el gnosticismo. El Dios supremo, el Dios que creó todas las cosas, tenía una pareja desde el principio. Una pareja que era algo así como su pensamiento, amados. Porque el gnosticismo cree que todo tiene que ir en pareja. Entonces, ese Dios supremo tenía una pareja, un pensamiento que se materializó, amados. Y entonces, amados, cuando eso se materializa a través de los ángeles, pero también, amados, a través de Yeshua, entonces eso se conoce como la plenitud de la divinidad. Por eso, amados, aquí en el tema que vimos sobre Colosenses, hablábamos de que Colosenses habla claramente, amados, en contra del gnosticismo. Por eso en Colosenses afirma mucho esa idea de que Yeshua y Elohim es la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Porque el gnosticismo creía que los ángeles, Yeshua y otros seres creados formaban la plenitud de Elohim. O sea que había Elohim, para entenderlo más fácil, estaba el Elohim supremo, Dios supremo, y de él se desprendieron otros seres. Ángeles, se desprendió Yeshua y se desprendió un ser llamado Sabiduría, una diosa llamada Sabiduría, y que ella dio a luz a el Dios de Israel. Imagínense cómo lo entienden, amados. Que Sabiduría dio a luz al Dios de Israel, llamado Demiurgo, el Dios de Israel, pero el Dios malo, es un Dios malo para ellos. Entonces, por eso, amados, el conjunto de todo eso da como resultado la plenitud de la deidad. Y por eso el libro de Colosenses, amados, habla de eso, amados. Habla de que la única plenitud de la deidad es Yeshua y Elohim, no los ángeles. Los ángeles no tienen nada que ver en eso, amados. Ahora bien, algo muy importante, amados. Hablando de la teología, amados, del gnosticismo, amados. Ellos enseñan, amados, entonces, que hubo un ser que se desprendió de la divinidad llamado Sabiduría. Y entonces Sabiduría, amados, aquí pecó, por decirlo así. Pecó y entonces Sabiduría dio a luz a el Dios de Israel, para entenderlo más fácil. La Sabiduría dio a luz al Dios de Israel. Y entonces, amados, aquí, por eso tiene que venir un Salvador al mundo. Ese Salvador, por supuesto, es Yeshua. Y entonces tiene que aparecer un Salvador a este mundo. Y ese Salvador, amados, aquí, es el que se va a encargar, amados, de traer de regreso, amados, aquellos, amados, que se arrepientan, como se arrepintió Sabiduría. Yo sé que es un tema medio enredado, amados, yo lo sé, pero es importante conocerlo, amados, si tú quieres avanzar en el conocimiento de Yeshua y tal vez un día estudiar otro tipo, amados, aquí, de materias dentro de la Torah. Debes de conocer todo esto, amados, para discernir de dónde viene cada cosa. El caso es que
tiene que aparecer un Salvador, eso enseña el gnosticismo, el Salvador por eso es Yeshua, y ese Salvador se va a encargar, amados, de traer nuevamente al verdadero origen a los que se arrepientan, amados, aquí, de sus pecados, por decirlo así, y vivan una vida lejos, amados, aquí, lejos del materialismo. En resumen, amados, o en otro punto, la gnosis o el gnosticismo, amados, aquí, divide al ser humano en tres clases. El gnosticismo divide al ser humano en tres clases de seres humanos. La primera clase de ser humano es el hombre, amados, aquí, que posee el Espíritu Divino. Esto lo voy a explicar, amados, aquí de una forma muy breve. El caso es que ellos creen, repito, amados, que al hombre, a nosotros, nos creó un Dios malo. Que a nosotros nos creó un Dios malo, amados. Que nosotros somos creación de un Dios malo, no del Elohim Supremo, sino del Dios de Israel, que es un Dios malo para ellos. Ellos piensan eso. Y entonces, amados, ese Dios malo puso aliento en nosotros. Y ese aliento, amados, es divinidad, por decirlo así. Somos divinos, ellos creen eso. Y entonces ese espíritu que sopló en nosotros tiene que regresar a Elohim. Tenemos que morir a esta materia, ellos enseñan eso, y salir de este cuerpo, vencer este cuerpo y regresar a Elohim. Ellos enseñan eso. Eso lo traducen como salvación, amados. Pero entonces pasa algo muy importante, amados. Entonces ellos enseñan que ese Dios, el Dios de Israel, por decirlo así, que creó al ser humano y puso espíritu en él, se enojó al ver que el ser humano también era parte divino. Y lo que hizo el ser Dios malo fue entonces, amados, aquí poner tropiezos, amados, al hombre, para que el hombre no pudiera, amados, aquí regresar a su creador. Y entonces por eso ellos explican, amados, que ese Dios malo creó a Eva. Creó a Eva. Entonces la creación de Eva para ellos es un pecado. La creación de ellos es una forma de evitar que el hombre regrese a su creador. Y entonces por eso, amados, aquí dividen al hombre en de tres formas. El primero es el hombre espiritual, el hombre que posee la esencia de Elohim, por decirlo así. El segundo es el hombre psíquico, es decir, el hombre con conocimiento, pero a fin de cuentas es un hombre material. El segundo nivel para ellos es un hombre que solamente conlleva conocimiento, es un hombre material, un hombre que no tiene salvación para ellos. Y el tercer nivel es un hombre material, un hombre semejante al animal. Así lo entienden ellos, amados. El primer nivel, un hombre que tiene el espíritu divino y que va a regresar a Elohim. El segundo hombre es un hombre que solamente posee conocimiento, pero no posee el espíritu de Elohim. Y el tercer hombre es un hombre material, un hombre sin oportunidad de salvación. Y entonces, como vemos, amados, eso también se traduce como racismo, amados. Esto a fin de cuentas es racismo. Ahora bien, amados, entonces por eso, amados, decíamos, así divide el gnosticismo al hombre en tres fases, amados. Los que son espirituales, los que son solamente con alma, con pensamiento, y los que son, amados, aquí totalmente materiales, amados. Esos no tienen salvación según su enseñanza, amados, aquí. Ahora bien, amados, algo muy importante, amados, es esto, amados. Ellos enseñan, amados, que el hombre para salvarse, como les dije hace un momento, el hombre para salvarse necesita conocer la gnosis, necesita conocer, amados, aquí el conocimiento secreto que ellos poseen. Y entonces el hombre se necesita sacudir el materialismo. Recuerden, para el gnosticismo, la carne, lo físico, es una cárcel, es lo peor que puede haber. Y entonces el hombre necesita sacudirse lo material, la carne. Y solamente la única forma para sacudirse la carne es a través del gnosticismo. Es a través del conocimiento de la religión de Egipto, de la religión de Grecia, de la religión de Mesopotamia, de la religión de India, etc. Ese conocimiento para ellos es el único suficiente para que el hombre alcance la salvación y la vida eterna, amados aquí. Y entonces, ¿cómo será esta salvación? Por eso repito, amados, este tema lo estoy dando porque yo he visto que muchas personas leen los llamados evangelios apócrifos. Y los evangelios apócrifos, no todos, pero algunos, están basados en
gnosticismo, como el Evangelio de Tomás que les comenté hace un momento, amados. Entonces, ¿cómo será esta salvación que enseña la gnosis? Bueno, que vendrá el Salvador, el Hijo del Dios Supremo, no el Hijo del Dios que creó la tierra, sino el Hijo de otro Dios, el Hijo de un Dios Supremo, y que ese Dios o ese Hijo de Dios entonces tomará cuerpo en esta tierra, y entonces Él, amados ajín, engañará a los que no quieren la salvación del hombre y padecerá la muerte una persona diferente a Él. Aquí viene algo muy importante. Los gnósticos no aceptan el sacrificio de Yeshua. Los gnósticos no creen en el sacrificio de Yeshua. Ellos creen que vino Yeshua, pero engañó a la humanidad o engañó a los que se oponían a Él, y otra persona tomó su lugar en la cruz. Otra persona fue muerta, y entonces Yeshua no murió, sino que Yeshua ascendió a lo alto sin probar la muerte de la cruz. Eso creen ellos, amados. Por eso repito, amados, algunos evangelios apócrifos no hablan sobre la crucifixión de Yeshua, porque para ellos eso no es importante. La salvación y el perdón de pecados no se encuentra en la muerte de Yeshua. Para ellos no les importa la muerte de Yeshua. Esto también enseña el gnosticismo, amados. Por eso es una herejía, amados, aquí es una herejía. Entonces ellos enseñan que Yeshua viene solamente por los hombres que tienen el Espíritu, la divinidad. Y Yeshua solamente viene por ellos y los llevará de regreso al cielo. ¿Y qué pasa con las otras clases de hombre? ¿Qué pasa con los hombres solamente psíquicos, con los hombres que tienen conocimiento? ¿Y qué pasa con los hombres materiales? Bueno, lo que pasa es que si los hombres que tienen conocimiento se arrepienten y llevan una vida buena, ellos también serán salvos, enseña la gnosis. Y los de la tercera clase, los hombres totalmente materiales, ellos no tienen, según la gnosis, ningún lugar a salvación. Esto es entonces el gnosticismo, amados. Ahora bien, se crearon, que aquí entra lo importante, se lo estoy resumiendo muy breve, amados, porque es un tema extenso, pero estoy resumiendo lo más breve posible. Lo más importante de entender acá es esto, amados, a lo que vamos a entrar a continuación. Surgieron bastantes escuelas, amados, con este pensamiento. Esto del gnosticismo, lo repito, surgió desde el primer siglo, amados. Y entonces hubieron varias personas que tomaron esta enseñanza. Y entonces empezaron a contaminar a los creyentes en Yeshua del primer siglo. Y entonces, amados, ellos empezaron a enseñar todo esto que vimos hace un momento, amados. Y surgieron bastantes escuelas de pensamiento, amados, que surgieron o que se deslindaron, o más bien, perdón, no es la palabra, que más bien emanaron del gnosticismo. Una de las escuelas más importantes, y de eso también hablamos en la creación del Nuevo Testamento, fue la escuela de Marción, amados. Cada escuela que surgió del gnosticismo tomó el nombre de su creador, y una de ellas fue el Marción o marcionismo. Marción entonces era un gnóstico, y Marción creía en esto, amados. Marción creía en dos dioses: un Dios supremo por todas las cosas, por sobre todas las cosas, y un Dios malo, el Dios Israel. Y por eso, amados, de aquí surge algo muy importante que es bueno aprender en nosotros, amados. De ahí surgió por primera vez un Nuevo Testamento. ¿Cuándo surge un Nuevo Testamento? Con Marción. ¿Por qué Marción hace un Nuevo Testamento, amados? No el que conocemos, él hizo otros. ¿Por qué Marción hizo por primera vez en la historia un Nuevo Testamento? Para deslindarse del Dios Israel. Marción quemó el Antiguo Testamento. Estoy usando los términos más comunes para que se entienda. Marción quemó la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, porque él creía que eso lo había hecho un Dios malo y lo tenía que quemar, amados. Él quemó el Antiguo Testamento, él lo desechó totalmente, y en su lugar Marción, amados, creó un Nuevo Testamento. ¿Y qué contenía ese Nuevo Testamento? Contenía las cartas de Pablo, el Evangelio de Lucas, amados, aquí, y ahorita no recuerdo qué otro libro, amados, pero en sí eran las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas. Eso es lo único que contenía el Nuevo Testamento de Marción. ¿Por qué? Porque para él eso era lo único que se deslindaba del Dios Israel, y por eso él lo tenía que tomar, amados, aquí. Entonces, este tipo de herejías se expandieron rápidamente, amados, hace 2000 años, y envenenaron, por decirlo así, y contaminaron, es la palabra correcta, la fe de los creyentes del primer siglo, amados.
Algo muy importante que también creían los gnósticos, amados, y que hoy también creen algunas ramas del cristianismo moderno. Ellos creían entonces que el hombre estaba dividido, amados, en espíritu y cuerpo, en espíritu y carne, por decirlo así, y que los dos eran independientes. Eso significa que el hombre, siendo espiritual, tomando el conocimiento gnóstico, que ya vimos cuál era el conocimiento gnóstico, que cuando el hombre tomaba el conocimiento gnóstico se volvía espiritual, y que por lo tanto la carne ya no importaba. Eso significa que el hombre podía pecar lo que quisiera, porque el cuerpo y el espíritu eran cosas diferentes. ¿Has escuchado esto en la actualidad? Por supuesto que sí, amados. Esto es la doctrina de salvo, siempre salvo, amados. Esta doctrina es una doctrina gnóstica, amados, y que hoy en día se enseña en muchas congregaciones en todo el mundo, amados. Que el salvo siempre salvo. Eso significa que el espíritu y el cuerpo están separados, y no importa qué haga el hombre con su cuerpo, siempre y cuando mantenga el conocimiento gnóstico. Ellos dicen, ahora lo enseñan de otra forma. Ellos dicen, acepta a Yeshua, le dicen de otra forma, acepta a Yeshua como tu Salvador y salvo siempre salvo, no importa. Acepta el conocimiento del Salvador, es gnosticismo, y tú sigue viviendo como quieras porque salvo siempre salvo. Esto se llama gnosticismo, amados, aquí, y se enseña actualmente en prácticamente todas las iglesias cristianas del mundo. ¿Por qué? Porque esas herejías contaminaron a los creyentes del primer siglo y pocos se despojaron de ellas. Y entonces les decía, amados, estas herejías, entre ellas que el espíritu y el cuerpo son separados, proliferaron en el primer siglo y surgieron bastantes escuelas al respecto, amados. De hecho, en ese tiempo surgió una escuela de pensamiento llamada los libertinos. ¿Y por qué crees que se llamaban los libertinos? Pues por libertinos, amados, porque eran totalmente libertinos, eran totalmente carnales. Ellos creían que el hombre podía pecar de las peores formas posibles y no importaba, siempre y cuando conllevara en él o tuviera en él el gnosticismo, el conocimiento gnóstico, el conocimiento verdadero, que eso es lo que ellos creen, que los gnósticos son gente privilegiada, gente apartada, gente que está en otro nivel y que tiene un conocimiento que nadie posee en esta tierra. Eso es el gnosticismo. Y entonces por eso pueden hacer lo que quieran, porque el espíritu y el cuerpo están separados, amados. Esto, por supuesto, es una herejía, amados. Aquí el gnosticismo se desarrolla sobre todo a mediados del siglo II y el siglo III y el siglo III, amados. Resumen y conclusión del tema, amados. Resumen y conclusión del tema. ¿Qué cree entonces el gnosticismo, amados? Y por eso es algo que nosotros debemos aprender a discernir y a rechazar, amados, cuando alguien intente enseñarlo, porque repito, yo he escuchado a muchas personas que enseñan cosas como estas, amados, cosas que surgen del gnosticismo. Entonces, resumen y conclusión, ¿qué enseñó entonces el gnosticismo? Que hay dos dioses. El gnosticismo enseñó, y este fue su legado, la primera herejía y la más fuerte que existió hace 2000 años. El gnosticismo enseñó que hay dos dioses. ¿Qué enseña el cristianismo? No en todas sus ramas. ¿Cuántos dioses hay? Bueno, ellos creen que hay tres, pero sobre todo que hay dos. Un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Dos dioses. ¿Qué es eso? Gnosticismo. Un Dios malo. ¿Quién es el Dios malo? El del Antiguo Testamento. El Dios malo que creó la ley de Moisés. El Dios malo que afligió al pueblo. El Dios malo que causó juicios. El Dios malo que creó una ley que oprime al hombre. Ese es el Dios de Israel. Eso se traduce como gnosticismo. Eso creía el gnosticismo, amados, que el Dios de Israel era un Dios malo y un Dios bueno, Yeshua. Entonces, amados, aquí, ¿qué cree el gnosticismo? Que hay dos dioses. Uno trascendente, creador de todas las cosas, pero otro que creó este mundo. Ese Dios es el Dios de Israel. Qué tremendo, ¿no? Bueno, también, ¿qué cree el gnosticismo, amados, aquí? Cree claramente, amados, aquí, que el Eterno no creó al mundo directamente, sino a través de un Dios inferior. ¿Y para qué enseña esto, amados? Para así explicar el sufrimiento en el mundo. Entonces, cuando la persona pregunta, ¿por qué existe sufrimiento en el mundo si existe un Dios? Existe un Dios. ¿Por qué sufre? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay todo eso, amados? ¿Por qué?
Entonces, ¿qué dice el gnosticismo? Bueno, porque este mundo material lo creó un Dios malo, y por eso hay dolor, por eso hay enfermedad, por eso hay todo eso, pero hay un Dios por encima de ese Dios creador de este mundo, un Dios al que vamos a regresar a través de Yeshua. Y esa es la explicación que dan a por qué hay maldad en el mundo, por qué hay dolor en el mundo, por qué hay cosas malas en el mundo. Porque este mundo, dice, lo creó un Dios malo, y por eso es malo el mundo, dice. Pero lógicamente, amados, todo eso está totalmente sacado de su verdadero origen, amados aquí. Entonces, amados, vimos que el gnosticismo enseña que hay 3 clases de hombres. El gnosticismo enseña también que existen 3 clases de hombres: hombres espirituales, hombres con conocimiento y hombres solamente materiales, hombres sin conocimiento, amados. Entre paréntesis, amados, mañana a las 12 del día, amados, entonces vamos a estar transmitiendo un tema sobre el juicio de Yeshua, sobre la crucifixión de Yeshua, y vamos a ver cosas también muy interesantes, amados, sobre el juicio de Yeshua, para que veas, amados, que tenemos que entender más cosas, que conocer más cosas. Tú has leído, por ejemplo, amados, un pasaje, sobre todo en Mateo, donde dice que a Yeshua lo llevaron ante el sumo Cohen. Tal vez tú te has preguntado esto, entre paréntesis del tema, un día. Cuando has leído los 4 evangelios, te has dado cuenta que se dice que en ese momento, ¿quién era el sumo sacerdote, el sumo Cohen en Israel? Un nombre, amados, ¿quién era? ¿Quién era el sumo sacerdote en aquel año en Israel? En los evangelios, ¿quién dice que era? Caifás. Pero otro evangelio dice que era Anás. Y después dice que era Caifás y Anás. Hay un evangelio que dice que era Anás el sumo Cohen, otro que era Caifás, otro que era Anás, y otro que dice que era Anás y Caifás. Léelo y vas a ver que así está. Un evangelio dice que era Caifás, otro que era Anás y otro que era Caifás y Anás. Los dos eran sumos, eso es imposible. ¿Quién era el sumo Cohen? Era Anás, amados. Pero lo vamos a comprobar, amados, con otras cosas. Otra cosa que hay que actualizar en nuestra vida. También se dice en Mateo, amados, que el sumo Cohen, cuando escuchó blasfemar a Yeshua, que iba a venir en las nubes del cielo, rasgó sus vestimentas, amados. Amén, que rasgó sus vestimentas. Y entonces se entiende que rasgó las vestimentas del Cohen mayor, que rasgó las vestimentas, el éfod, el pectoral, las vestimentas que solamente poseía el sumo Cohen, el sumo sacerdote, el sumo Cohen, amados, ¿ok? Pero hay un dato histórico muy interesante, amados. En esos días, el sumo Cohen no poseía las vestimentas sagradas. Roma las había encerrado bajo llave en la llamada fortaleza Antonia, que estaba al lado del templo. Entonces el pueblo en esos días, amados, no poseía las vestimentas del Cohen. Esto era algo terrible y muy triste, amados, pero en esos días no poseía las vestimentas del Cohen, entre otras tantas cosas que vamos a aprender mañana, amados. Vamos a ver entonces mañana a las 12 del día el juicio de Yeshua, amados, y vamos a otra vez a despertar. La última aclaración sobre este tema que vamos a ver mañana. Vamos a ver muchas cosas muy interesantes, amados, cosas nuevas sobre el juicio de Yeshua. La última aclaración, amados, dice en el Evangelio de Juan y que los yuditas, los principales, le entregaron a Yeshua a Poncio Pilato. Amén. Otro paréntesis, perdónenme que aclare tantas cosas, mañana lo vamos a ver. ¿Sabes algo muy interesante? En los evangelios se pone a Poncio Pilato como una persona buena. A Poncio Pilato se le pone como una persona buena, y eso pasó porque en ese momento estaba imperando Roma, y si ellos escribían algo en contra de Pilato, amados, aquí los iban a condenar a muerte, y por eso tuvieron que escribir a fuerza bien de Poncio Pilato y hablar que Poncio Pilato quiso soltar a Yeshua, que Poncio Pilato se lavó las manos y dijo: allá ustedes, yo no encuentro delito en este hombre, que la esposa de Poncio Pilato tuvo un sueño advirtiéndole que no crucificara a Yeshua. Todo eso, amén, está en los evangelios. ¿Por qué? Porque tenían que decir eso, porque de lo contrario los mataban, amados. Y esto conllevó, amados, Poncio Pilato no era así. Poncio Pilato era un hombre cruel, despiadado, no era así, amados. Y entonces se tuvo que hacer todo esto por la razón que les comento, pero esto conllevó, amados, que en el siglo II y III se intentara canonizar a Poncio Pilato, amados.
Y entonces, hoy en día, existiría San Poncio Pilato. De hecho, amados ajín, esto es real. Y, de hecho, en la iglesia griega ortodoxa, no en la iglesia romana, sino ortodoxa, existe Santa Prócula. ¿Y quién es Santa Prócula? La esposa de Poncio Pilato. Ella es Santa Prócula. ¿Por qué, amados? Porque hay una tradición, por causa, amados, de cómo están escritos los evangelios, que la persona cree que Poncio Pilato era una persona que intentó liberar a Yeshua y que era una persona noble. Y Poncio Pilato era todo lo contrario a eso, amados. Mañana vamos a aplicar de eso a las 12 del día en el juicio de Yeshua, amados ajín. El juicio de Yeshua, amados ajín. Pero lo que les iba a comentar antes de Poncio Pilato es que en Juan dice, los judíos se entregan a Yeshua y le dicen, es que a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Dice el Evangelio de Juan, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Entonces, ¿esto era real? No era real, amados. ¿Por qué? Los judíos sí tenían autorización legal de dar muerte a sus reos. Hay 3 casos, uno muy bíblico. Ellos mataron a Esteban por lapidación. Ellos mataron a Santiago, el hermano de Yeshua, por lapidación. Los judíos sí tenían autorización de dar muerte. Entonces, ¿por qué le dijeron a Pilato? Nosotros no tenemos legalidad de dar muerte. ¿Por qué no mataron a Yeshua? ¿Por qué los judíos no mataron a Yeshua? Directamente me refiero. ¿Por qué no lo apedrearon por el pecado de blasfemia? ¿Por qué no lo despeñaron como un modo de lapidación? ¿Por qué los judíos, en otras palabras, no mataron a Yeshua y fueron los romanos los que lo crucificaron? Mañana estudiaremos eso, amados, a las 12 del día en el juicio de Yeshua. A lo que voy, amados, aquí es que necesitamos, amados, renovar nuestro pensamiento, entender cómo fueron escritos tantos libros que tenemos y aprender nuevamente cosas de nuestra fe, aprender nuevamente nuestra fe, amados. Pero seguimos con el tema de esta tarde, amados, y les decía, amados, que los gnósticos entonces creían en 3 hombres y que solamente el hombre espiritual se salvaba, amados, aquí. Y por último, amados, los gnósticos, amados, también entonces creían en esto, en una escritura sagrada diferente a la de los judíos y una escritura que se deslindara por completo del Dios de Israel. Entonces, en resumen, amados, esto era el gnosticismo y esas ideas inundaron, contaminaron a los creyentes del primer siglo, pero lo lamentable, amados, es que estas doctrinas siguen hasta nuestros días. Entonces, hasta acá el tema de esta noche, amados, pero les decía, estos temas, amados, es para que nosotros aprendamos, amados, aquí, de dónde surgieron las primeras herejías. En los temas primeros estudiamos de dónde surgió nuestra fe, pero ahora vamos a estudiar de dónde surgieron, amados, las herejías que hasta hoy en día perseveran, amados, en algunos creyentes. Amén. Entonces, amados, aquí vamos a ponernos de pie para dar gracias al Elohim de Israel.